el tema del Congreso de ayer me parece que es un tema fundamental, es el tema más importante del día. Ayer se aprobaron algunas normas. Primero, el quórum, ¿sí? El gobierno apostaba que no iba a haber quórum. Se negoció algo, el tema del veto de Bahía Blanca, que no se trató, pero se logró el quórum, un quórum contundente, ¿sí? Sobraron algunos legisladores sentados en la silla para tener el mínimo de 129, por un lado. Por otro lado, se aprueba el tema del financiamiento universitario. Fíjate los números con que se aprueban: 158 votos positivos, 75 en contra y 5 abstenciones. Esto que habla a las claras también de que en un retorno para poder vetar esta norma, si es que aprobada en el Senado con posterioridad, da la sensación que los números están. Es muy difícil creer que alguien que votó acá después, si viene un veto, digamos, cambie su voto. Entonces, es un tema que llama mucho la atención y enciende luces muy fuertes de alarma, ¿sí? El financiamiento universitario, que entre otras cosas, más allá de ver los presupuestos universitarios, habla sobre los salarios de todos los docentes universitarios, de investigadores, de los no docentes, y establece un mecanismo de actualización, ¿no es cierto?, de un año y medio atrás, donde a través de la inflación se actualizan y se establece salarios nuevos en función de todo el atraso que hay de tener. Lo que dicen que es del orden del 40%, pero bueno, la norma establece algún mecanismo de actualización de esos salarios. Por otro lado, la media sanción de la emergencia pediátrica, conocida como el tema del Garrahan, 159 votos positivos, 67 negativos, 4 abstenciones, muy parecido al anterior. Si hablamos de 159 votos, estamos hablando de una cifra contundente, ¿sí?, de cara a lo que puede pasar con posterioridad. También, de la misma manera, establece una metodología de actualización de los salarios de los residentes médicos y de los profesionales médicos de los hospitales pediátricos. Acá lo conocemos como el Garrahan, reitero, ¿sí? Es un número contundente que al gobierno le tiene que llamar poderosamente la atención e invitarlo a reflexionar respecto de la forma que se está conduciendo políticamente esto, ¿no? Por otro lado, le aprobaron, o sea, se dictaminó apoyando el emplazamiento a las comisiones correspondientes para tratar los 2 proyectos de ley que emanaron de los 24 gobernadores. Hablamos de la situación de los ATN y su distribución de acuerdo a la coparticipación federal de impuestos, y hablamos del tema de los impuestos a los combustibles y la coparticipación de los 2 fideicomisos que ya no vienen funcionando pero que siguen recaudando, ¿sí? Entonces, tienen un emplazamiento para el día 13 de agosto, al mediodía, para ser tratado este tema, y de ahí bajar ya con dictamen, bajar a su tratamiento legislativo. Hay que recordar que esto ya tiene media sanción en Cámara de Senadores, o sea, lo que tiene que tratar acá la Cámara de Diputados, la sanción definitiva para transformarlo en ley. Pero ayer también sesionó y habló de Decreto 461, que da el cierre de vialidad, ¿sí? 135 votos contra 68 y 2 abstenciones. O sea, vuelve para atrás con este decreto del Ministerio de Sturzenegger, donde cerraba Vialidad Nacional. El decreto 462 también, que hablaba de las facultades delegadas, o sea, la reestructuración tanto del INTA como del INTI, también obtiene una mayoría importante, 141 votos positivos, 65 en contra, una abstención. El decreto 345, reestructuración de organismos culturales, entre ellos el Instituto Nacional del Teatro, de la Música, etcétera, con 134 votos positivos y 68 negativos. El decreto 351, la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos, donde pasaba a estar a cargo de una secretaría, vuelve para atrás con este tema también y le devuelve la jerarquía de autónoma al Banco Nacional de Datos Genéticos, 133 votos positivos, y el decreto 340, el régimen de exención de la Marina Mercante Nacional, 118 a 77. 5 decretos que, reitero, empieza, y acá hay un tema que hay que mirarlo con atención, porque empieza el Poder Legislativo a arrogarse funciones que son del Poder Ejecutivo. O sea, si uno se pone a ver, entrar en este tema, ¿sí?, empieza a arrogarse funciones que no le pertenecen al Poder Legislativo. Entonces,
acá me parece que hay una reflexión muy importante que hacer. Son normas que al gobierno le impactan fuertemente y le pegan en la línea de flotación. ¿Por qué digo esto? Porque si hay un patrimonio que tiene y defiende el gobierno y que es el principal patrimonio que logró hasta acá, es la estabilidad fiscal y la inflación en valores dominados. Esto conspira contra eso, ¿sí? Por eso digo, le pega en la línea de flotación. Nosotros tenemos un sistema que es presidencialista. O sea, no es parlamentario, donde el Parlamento dicta las normas y le indica al primer ministro, ¿no es cierto?, lo que tiene que llevar adelante como ejecución. Acá hay un problema serio. Acá hay un problema donde hay un poder que está avanzando sobre las facultades de otro poder, ¿sí?, porque está terminando de legislar cuestiones que el gobierno entendió a través de estos decretos de que eran necesarias para un correcto funcionamiento de la administración pública. Bueno, acá se lo están cambiando de esta manera. Por eso digo, hay cuidado con este tema porque hay un avance demasiado importante de un poder sobre otro poder en este tema. Y esto no está bien y hay que ver la dudosa legalidad que puede llegar a tener. Pero después, paralelamente también, hay que entender la justificación que da el otro poder del Estado. Llevamos 2 años sin presupuesto y hay un poder ejecutivo que no tiene mucha intencionalidad de aprobar un presupuesto para después manejarse obviando el Congreso. Entonces uno no termina de saber qué está primero, si el huevo o la gallina, digamos, qué es lo que pasa. Hay algo que está claramente demostrado que en esta democracia no funciona, que es el diálogo. Me parece que acá ha quedado absolutamente claro algo que venimos diciendo hace mucho tiempo. No se puede gobernar a los talerazos y llevando todo el mundo arriando y no respetando las palabras y no dialogando. La democracia, la construcción, ¿no es cierto?, de poder se tiene que hacer de otra manera y el presidente de la República tiene que construir poder desde una representación legislativa mínima, porque tenía, ¿cuánto? 7 senadores en su momento, después quedaron 6, ¿cuánto tenía? 40 y pico de diputados nacionales, evidentemente tenía nada, con mayor razón tenía que ser el diálogo la forma de llevar adelante esto. En un momento lo llegó a tener, logró sancionar leyes. Y hoy, ¿por qué? Tiene que preguntarse el Poder Ejecutivo, ¿por qué razón termina siendo tan contundente la derrota en el Congreso de la Nación del día de ayer? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió para que esto pase? ¿Por qué un poder del Estado, como el Poder Legislativo, termina autoconvocándose? Porque acá está el tema, o sea, se autoconvoca para sancionarle cosas donde entra en las cuestiones que son inherentes al Poder Ejecutivo y empieza a legislar desde ahí, marcándole la cancha, y eso no es bueno, no es bueno en ningún sentido. Entonces, acá hay que preguntarse, ¿por qué hemos llegado hasta acá? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque tampoco le sirve a los argentinos tener un poder que da la sensación, porque claro, acá se mezcla todo. Acá puede haber gente que legítimamente dice, no, los médicos del Garrahan no pueden ganar esto, y hay otros que tienen un interés concreto en desestabilizar al gobierno en este tipo de situación, más en un año electoral. En el medio está la complicación de esto. Por eso me parece que la jornada del día de ayer ha sido una jornada muy mala por el Ejecutivo, ha tenido una derrota tremendamente grande, pero es una derrota que tiene que dejar enseñanzas. ¿Por qué se llegó hasta acá? Me parece que acá hay una persona, hay un nombre y un apellido, que es Franco, que es el titular, ¿no es cierto?, de jefatura de gabinete, que es el que tiene el diálogo con los sectores opositores, que tiene que empezar a tener, por un lado, una injerencia distinta, un trabajo mucho más profundo, pero por sobre todas las cosas, un poder de decisión distinto. Hay que empezar a escuchar. Hay que empezar a modificar esto, porque si no, en el empecinamiento, en decir yo veto, ya le están demostrando que más allá que diga yo veto, la realidad es que hay un poder que ya ha logrado un consenso necesario para avanzar sobre esto. Y esto no es bueno para nadie.